Hola y bienvenidos de nuevo a The Crime Reel. Ha habido un asesinato. Esta semana vamos a ver los muchos crímenes de Peter Manuel, quien también era conocido como la bestia de Birkinshaw. En 1923, una joven pareja llamada Samuel Manuel y Bridget Greenan se casaron en Escocia. Samuel y Bridget provenían de familias católicas numerosas, pero como Bridget ya estaba embarazada al momento de casarse, tuvieron una boda muy pequeña a la que solo asistieron 2 testigos. Poco después, Samuel dejó a Bridget, que estaba muy embarazada, en Escocia, mientras él se fue a buscar una vida mejor para ellos en Nueva York. Después del nacimiento de su primer hijo, James, Bridget se reunió con su esposo en Estados Unidos, dejando al pequeño James con su madre en Escocia. El 15 de marzo de 1927, aproximadamente un año después de llegar a Estados Unidos, Bridget dio a luz al segundo hijo de la pareja, un niño al que llamaron Peter Thomas Anthony Manuel. En menos de 2 años, el colapso de la bolsa de valores de 1929 hizo que Estados Unidos cayera en la Gran Depresión. La familia perseveró con su vida en Estados Unidos, pero finalmente, después de años de luchar para llegar a fin de mes, en 1932 decidieron regresar a vivir a Escocia. Peter tenía 5 años cuando regresaron, y pasó de ser hijo único a tener de repente un hermano mayor de la noche a la mañana. Con una nueva incorporación a su familia, una nueva escuela y culturas con las que lidiar, Peter tuvo ciertas dificultades para adaptarse a su nueva vida. Cuando Peter tenía 10 años, Samuel y Bridget tuvieron una hija a la que llamaron Teresa, y poco después la familia decidió mudarse a Coventry en Inglaterra. Coventry se había convertido en un importante centro de la industria automotriz británica a principios del siglo XX, así que había muchos más empleos disponibles. Peter y su hermano mayor, James, mostraron un comportamiento cada vez más problemático al crecer. James solía meterse en problemas con la policía y lo habían enviado a una escuela aprobada que era un internado para niños con problemas. Peter era un niño inteligente que logró obtener una beca en una prestigiosa escuela secundaria local, pero su estilo de vida rebelde pronto se interpuso en esto. A los 11 años entró a la iglesia junto a su escuela y robó el contenido de la caja de donaciones. Cuando tenía solo 12 años, fue condenado a 12 meses de libertad condicional por irrumpir en una tienda. Luego, solo un mes después de que se le impusieran estas condiciones, volvió a estar en la corte acusado de allanamiento y robo. En este punto, al igual que su hermano antes que él, fue sentenciado a cumplir tiempo en una escuela aprobada. Como parte de esta transferencia escolar, se le realizó un examen médico completo donde se demostró que gozaba de buena salud tanto física como mentalmente. Sin embargo, también se observó que era un mentiroso constante, un cabecilla que llevaba a otros a meterse en problemas, engañoso y que culpaba a otros por sus acciones. Posteriormente fue internado en al menos 4 escuelas aprobadas diferentes después de fugarse repetidamente. En noviembre de 1940, Coventry sufrió graves daños por bombardeos durante el Blitz en la Segunda Guerra Mundial. Durante este bombardeo, la casa de la familia de Manuel fue destruida y regresaron a vivir a Motherwell en Escocia, dejando a Pedro en la escuela aprobada en Yorkshire, donde residía en ese momento. Pedro continuó escapándose para cometer más delitos. En 1941, a la edad de 14 años, Pedro irrumpió en una casa a poca distancia de su escuela. La policía lo detuvo tras robar un bolso de mano. La señora que vivía en la casa se aterrorizó cuando lo vio salir de su dormitorio con un hacha en la mano. Él siguió infringiendo la ley. Para cuando tenía 15 años, ya había sido acusado de 3 casos más de allanamiento de morada. También fue acusado de causar lesiones corporales maliciosas durante una de estas robos, cuando golpeó repetidamente a una mujer que dormía en su cama, provocándole una hemorragia y una conmoción cerebral severa. Con solo 15 años, también fue acusado de asalto indecente contra la esposa de uno de los empleados de la escuela. La golpeó en la cabeza con un palo grande, la arrastró al bosque donde intentó violarla por la fuerza.
Peter fue finalmente enviado a la institución Borstal de Rochester, una institución para jóvenes delincuentes. A los 16 años, tras declararse culpable de robo con violencia, fue sentenciado a 2 años allí. Su estancia en Borstal tuvo incidentes. En 1944 fue golpeado en la frente por un pedazo de acero durante un ataque aéreo. No perdió el conocimiento durante varias horas y continuó sintiéndose muy aturdido durante días después del accidente. Más tarde ese año recibió una fuerte descarga eléctrica en un accidente que cobró la vida de otras 3 personas. De nuevo sufrió pérdida de conciencia, además de quemaduras. En 1945, a la edad de 18 años, Pedro fue liberado y se mudó a Blackpool, donde trabajó en un puesto de feria. Esto no duró mucho y pronto regresó a Escocia. En menos de un año lo arrestaron de nuevo, esta vez por allanamiento de morada y robo de un reloj en la casa de alguien. Fue liberado bajo fianza el 21 de febrero de 1946. Los crímenes de Pedro siguieron aumentando. El 3 de marzo de 1946 atacó a una joven madre en un sendero en Monte Vernon, Glasgow. La pateó y golpeó brutalmente antes de huir. Tan solo 4 días después atacó y golpeó a una enfermera a solo 6 millas del primer ataque, en Calder Road, Bells Hill. Por suerte, un motociclista que pasaba interrumpió el ataque, pero Pedro logró escapar. Al día siguiente atacó a una mujer de 26 años que se bajó de un autobús en Fullside Road, Bothwell, y luego ella siguió su camino por Ferry Road. Pedro la atacó por detrás y le golpeó la cabeza contra el suelo varias veces. Luego la llevó a un terraplén de ferrocarril apartado, donde la agredió sexualmente antes de escapar. La señora pudo dar una descripción de Pedro. Al día siguiente del ataque fue arrestado y acusado. También fue identificado por las víctimas de los 2 ataques anteriores. A pesar de esto, solo fue acusado por el último de los 3 ataques. El 21 de marzo de 1946 fue sentenciado a 12 meses de prisión por 15 cargos previos de allanamiento de morada y luego fue condenado por el ataque del 8 de marzo y recibió un término adicional de 8 años en prisión. Si Pedro hubiera sido acusado por los 3 ataques, tal vez le habrían dado una sentencia más larga. Él alegó que los cargos habían sido inventados por la policía y que la policía había fabricado pruebas para condenarlo. Tras cumplir solo 6 años de la sentencia, fue liberado en octubre de 1952. Consiguió un trabajo en los ferrocarriles británicos, donde trabajó durante aproximadamente 2 años. Después de que salió a la luz que había estado en prisión, lo despidieron de su trabajo y comenzó a trabajar junto a su padre en la planta de gas en East Kilbride. Pedro conoció a una joven llamada Anna O'Hara en 1954. Parecía que su familia lo apreciaba mucho y él trataba bien a Anna. El 20 de mayo de 1955 se comprometieron y fijaron la fecha de su boda para el 30 de julio de ese mismo año. Todo indicaba que Pedro había cambiado y ahora llevaba una vida respetuosa de la ley. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar, lo que nos lleva a preguntarnos qué otros crímenes, si es que hubo alguno, se cometieron durante este periodo de inactividad en su vida. Durante los preparativos de su boda, Anna canceló el compromiso. Algunos informes afirman que esto se debió a diferencias religiosas, mientras que otros creen que ella descubrió su pasado criminal. Fuera cual fuera la razón, Pedro no tomó bien la noticia de esta ruptura. Ese mismo día, Pedro secuestró a María McLaughlin, de 29 años. María iba de regreso a casa después de un baile local aproximadamente a las 11 de la noche. Estaba a solo unos minutos de su casa cuando Pedro la agarró, poniéndole un cuchillo en la garganta. Luego la hizo trepar una cerca hacia un campo cercano, donde continuó amenazándola y abusando sexualmente de ella. Finalmente la dejó ir. María fue a la policía y Pedro fue acusado una vez más. Después de decidir representarse a sí mismo en la corte, su defensa fue que ya conocía a María, que tuvieron una discusión y que él la había golpeado, explicando así la sangre en su ropa. Pintó a María como una exnovia resentida. Sorprendentemente, su defensa funcionó.
El veredicto fue de no comprobado y Pedro quedó en libertad, mientras los que lo rodeaban recibían el año nuevo de 1956. Los crímenes de Pedro seguían aumentando aún más. Anna Neilands era una maquinista de fábrica de 17 años. El 2 de enero de 1956, ella planeaba ir a un baile local con un hombre que conoció la semana anterior. El hombre la dejó plantada y ella no fue al baile. El 4 de enero, un hombre local que paseaba a sus perros encontró su cuerpo parcialmente vestido en un campo de golf en East Kilbride. Anna había sido brutalmente golpeada con una barra de hierro y también agredida sexualmente. Pedro figuraba entre los sospechosos. En ese momento, él trabajaba cerca del campo de golf y tenía rasguños frescos en la cara. Sin embargo, fue descartado de la investigación cuando su padre confirmó la coartada de Pedro de que él había estado en casa en el momento del asesinato. 9 meses después, el 17 de septiembre de 1956, una casa en Burnside, Lanarkshire, sufrió un robo. La familia Watts vivía en la casa. Guillermo, su esposa Mariana, su hija de 17 años Viviana y la hermana de Mariana, Margarita Brown. Esa noche, Guillermo, ex policía y dueño de una panadería, estaba de vacaciones de pesca. Durante el transcurso del robo, las 3 mujeres de la familia Watts recibieron disparos en la cabeza a quemarropa. El asesino se detuvo a comer algo en la casa y se llevó varias joyas y otros objetos de valor. Cuando llegó la asistente del hogar a la mañana siguiente, descubrió los cuerpos. Los oficiales a cargo de la investigación nuevamente tenían a Pedro en su lista de sospechosos. Sin embargo, pronto las sospechas recayeron sobre Guillermo Watts, especialmente cuando se descubrió que había tenido varias aventuras durante su matrimonio. Luego, Pedro fue condenado por un cargo separado de allanamiento de morada y en octubre de 1956 fue encarcelado por 18 meses. Mientras tanto, Guillermo Watts fue acusado de la muerte de su familia y contrató al abogado Lorenzo Dowdle para limpiar su nombre. Extrañamente, Lorenzo comenzó a recibir cartas de Pedro, quien estaba encarcelado, en las que afirmaba que Guillermo era inocente y que otro recluso no identificado en la prisión era responsable de los asesinatos de la familia Watts. Pedro dio detalles de los crímenes que solo sabrían quienes estuvieron presentes. El abogado se reunió con Pedro en la prisión y tras la liberación de Pedro y Guillermo Watts, organizó al menos 2 encuentros personales entre ambos. Con Pedro siendo un hombre libre de nuevo a finales de 1957, su impulso de matar pronto regresó. El 28 de diciembre de 1957, Isabel Cook, de 17 años, salió de su casa en Mount Vernon para ir a un baile en la cercana escuela secundaria Uddingston Grammar School. Pedro la acechó, atacó, agredió sexualmente y estranguló en el mismo sendero donde había atacado a una joven madre 10 años antes. Luego enterró el cuerpo de Isabel en un campo cercano. Unos días después, Pedro irrumpió en la casa de Pedro Smart, su esposa Doris y su hijo de 10 años, Miguel. Pedro les disparó a los 3 en la cabeza mientras estaban en sus camas, usando el mismo método que con la familia Watts anteriormente. Luego Pedro alimentó tranquilamente al gato de la familia. Comió algunas galletas y se fue de la casa con solo 20 libras. Se cree que también se llevó el auto familiar y que en algún momento se detuvo para darle un aventón a un joven policía para llevarlo a su trabajo. A pesar de que al principio no se le relacionó con estos últimos asesinatos, finalmente su descuido debido a su necesidad de atención resultó ser su perdición. Ahora que la policía estaba relacionando los asesinatos de la familia Smart con los de la familia Watts y las cartas de Pedro desde la cárcel sobre el caso Watts, finalmente la policía empezaba a centrarse en él. Al descubrir que usaba billetes nuevos de 5 libras que Pedro Smart retiró del banco, la policía tuvo pruebas suficientes para actuar. En enero de 1958, la policía llegó a casa de los padres de Pedro y él les dijo que aclararía todo después de contarles a sus padres lo que hizo. Luego confesó los asesinatos de Anna Neilands, Mariana Watts, Margarita Brown, Viviana Watts, Isabel Cook y Pedro, Doris y Miguel Smart.
Después de su arresto, Pedro llevó a los detectives al lugar donde había enterrado a Isabel. Se informa que mientras guiaba a los detectives hacia la tumba poco profunda, declaró con calma: «Ahora mismo estoy parado sobre ella». Les mostró el lugar exacto donde arrojó sus armas al río Clyde. Luego las armas se recuperaron y presentaron como evidencia. A pesar de toda esta información, Pedro se negó a declararse culpable, alegando que había sido obligado a confesar. Se programó el juicio para mayo de 1958. Pedro una vez más decidió defenderse a sí mismo con una habilidad que el juez consideró bastante notable. Su defensa se centró en sus afirmaciones de ser perseguido continuamente por la policía. Durante el interrogatorio directo con varios de los oficiales de policía involucrados, los acusó de haberlo coaccionado para que confesara y de amenazarlo con implicar a su familia en los asesinatos si él no confesaba. También llamó a su madre como testigo, pidiéndole que recordara los detalles de un registro policial en su casa y las entrevistas posteriores. Finalmente, Pedro anunció que testificaría en su defensa. Después de prestar juramento, hizo preguntas y luego se respondió a sí mismo. Fue contrainterrogado por el fiscal de la Corona y al final de su testimonio hizo un resumen de 2 horas y media sin parar, a un asombroso promedio de 200 palabras por minuto. En total pasó más de 6 horas en el estrado de los testigos. A pesar de todas sus acusaciones, el jurado tardó menos de 3 horas en condenarlo por 7 cargos de asesinato. El cargo por el asesinato de Anna Neilands fue retirado debido a la falta de pruebas suficientes. Algunos creen que el número real de víctimas podría ser de hasta 20. En particular, hubo vínculos significativos con el tiroteo de diciembre de 1957 al taxista Sidney Dunn en Sheffield, aunque las inconsistencias entre las declaraciones de los testigos han generado algunas dudas sobre la participación de Pedro en esto. Pedro se convirtió en el primer asesino serial condenado de Escocia y fue sentenciado a muerte. Tras fallar su apelación, comió pescado con papas fritas, té y brandy antes de ser ahorcado en la prisión de Barlinnie el 11 de julio de 1958. Tenía 31 años. Se informa que sus últimas palabras fueron: «Suban la radio y me iré en silencio». Puede que hayas escuchado una nueva voz al inicio de este video. Hace poco estuvimos juntos en el funeral de un gran hombre que ambos conocíamos. Él amablemente se ofreció a grabar su voz, por eso lo escuchaste al principio. Hola y bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Ha habido un asesinato. Ese es mi amigo David de Edimburgo. Gracias por escuchar el caso de hoy. Por favor, denle like, comenten aquí abajo y suscríbanse si son nuevos en el canal. Bien, es hora del crimen menor. Aquí es donde presentamos a la mascota de nuestros suscriptores. Hoy tenemos a una muy paciente Liz de Texas, cerca de Houston. Ella originalmente envió estas fotos en abril de 2024. Liz ha enviado a su gatita, Sopa. Sopa come comida de los platos de las personas, le encanta comer sopa de pollo con fideos y también toma el control en la casa abofeteando a Daisy, la Basset Hound, y molestando a Ribbon, la gata atigrada. Gracias por enviar las fotos, Liz. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídate. Adiós.